Bueno, señores, eh, el tema que vamos a tratar ahora es el tema de los protocolos de enrutamiento. ¿Oyeron? Una de las actividades de la capa de red son las actividades de enrutamiento. El enrutamiento básicamente ¿en qué consiste? Consiste en poder, como su mismo nombre lo indica, enrutar o guiar por una ruta para que los mensajes puedan llegar hasta el destino, que digamos que hasta el destino pues, de los mismos mensajes. ¿Listo? El enrutamiento o encaminamiento es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuya topología posee una gran conectividad, o sea, hay mucha gente, muchos nodos conectados. La idea es encontrar la mejor ruta para llegar al destino de diferentes posibles rutas, ¿oyeron? Digamos que definir cuál es la mejor ruta, pues puede deberse a múltiples factores. Algunos, digamos, algunas formas de buscar la ruta más corta es la que tenga menos saltos, siendo un salto, digamos que cada router, cada equipo de enrutamiento, cada cambio de una red a otra red. Y hay que tener en cuenta la forma de medir esa mejor ruta. Y eso se hace a través de un concepto conocido como métrica. ¿Listo? Entonces, la ruta que tenga la menor métrica será la ruta más cercana. O sea, digamos así que la mejor ruta para trabajar. No necesariamente la más directa, porque es probable que, digamos que para llegar a ciertas zonas de la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, sale mucho más práctico buscar la circunvalar, que es una vía de alta velocidad y de bastantes carriles, y luego salir por otro lado, que coger de pronto la ruta directa por las calles de la ciudad, que sería más corta, pero que va a tener más tráfico y donde vas a tener que frenar más y hay más semáforos y cosas por el estilo. Entonces, digamos que no siempre la mejor ruta va a ser la más corta. Entonces, sino que hay que determinar la métrica. Y la métrica se puede deber a múltiples factores. Entonces, la métrica en sí es la longitud de la trayectoria. Básicamente se puede medir por el número de saltos, por el valor de los retardos, el ancho de banda, la cantidad de tráfico, ¿sí? Digamos que se puede determinar un valor de métrica de muchas formas. Eso sí, cada algoritmo de enrutamiento de los existentes escogerá una u otra forma de calcular esa métrica, ese valor de trayectoria. La mejor ruta es la que tenga el menor, digamos que es la que responda mejor, la que tenga el menor tiempo, por ejemplo, la que ofrezca el menor costo en la transmisión de los mensajes. Como les digo, perdón, cada router, cada protocolo de enrutamiento escogerá cuál es la mejor forma de calcular la mejor ruta. Y el concepto de sistema autónomo, que básicamente es un conjunto de redes que le pertenecen a una misma entidad. Por lo general, un sistema autónomo que es una empresa. Lo que sí es que los sistemas autónomos están organizados por números. Los números de sistema autónomo en Latinoamérica los vende LACNIC. Perdón, simplemente te asignan un número. Te dan un número, 2547, y ese es el que vas a utilizar para marcar tu sistema autónomo. De tal manera que cualquier tráfico que salga hacia afuera, en el que el paquete IP tenga el bloque del sistema autónomo identificado, pueda ser utilizado para identificar de dónde viene esa dirección, sin tener que geolocalizar ni nada por el estilo. Entonces, eso, pero sí un sistema autónomo es todos los equipos que se encuentren bajo una misma entidad. Y puede ser incluso entidades en diferentes ciudades del mismo país o del mundo. Y son el mismo sistema autónomo y pueden tener el mismo número de sistema autónomo. O pueden ser varias empresas que se agrupan. Los proveedores de servicios de Internet tienen un conjunto de números de sistemas autónomos. Ahora, ¿cómo definimos
las rutas. ¿Listo? Hay dos formas de definir o calcular las rutas en el enrutamiento. Puede ser calculada de forma estática o puede ser calculada de forma dinámica. De forma estática, quiere decir, bueno, las redes no cambian mucho, no hay muchos caminos, así que siempre cogeremos las mismas rutas. Entonces, en este caso, las tablas de enrutamiento, que se llaman así, a las diferentes tablas de rutas, donde están las diferentes opciones de cómo llegar a los diferentes sitios, se escriben de manera manual. Y simplemente un ser humano es el que determina cuáles son esas rutas. Y normalmente pues no se pueden modificar. El enrutamiento dinámico es aquel en el que puede haber muchas variaciones en el tráfico en la red y por lo tanto manejar una ruta siempre estática no es recomendable. Adicional a eso, hay muchas rutas y digamos que organizarlas y coordinarlas todas de manera estática hace que se vuelva complicada la cosa. Entonces tú puedes hacer un enrutamiento dinámico, que es básicamente definir un conjunto de protocolos que se encarguen de que los equipos de red, los routers, equipos de enrutamiento, se encarguen de compartirse las rutas entre ellos y que se encarguen de organizar entre ellos las tablas. ¿Sí? En ese caso, pues te quitas tú como ser humano el problema de estar definiendo las rutas. Entonces, ese enrutamiento dinámico ha ido cambiando, ha ido evolucionando, mejorando los algoritmos para, digamos que tratar de buscar la mejor forma de organizar dichas rutas. Entonces, en el enrutamiento estático, tú manualmente escribes cuáles son las rutas. En el enrutamiento dinámico, configuras los equipos para decirle, bueno, compártanse las rutas entre ustedes y ahí vamos armando las tablas de enrutamiento entre todos. Vamos armando la topología de la red. Entonces, el enrutamiento dinámico se puede clasificar de dos formas. Hay otras formas de clasificar, pero digamos que estas son las más comunes. Algoritmos de vector distancia o protocolos de vector distancia y protocolos de estado de enlace. Los protocolos de vector distancia normalmente trabajan con vectores que miden la distancia entre los routers. ¿Listo? O sea, utilizan cálculo vectorial para hacer el trabajo con las rutas, ¿verdad? La vista de la topología de la red se da desde lo que el vecino me dice. ¿Ya ven? Entonces yo solamente conozco lo que saben mis vecinos. Entonces, hay muchas actualizaciones que se pueden estar dando dentro de esta red y la convergencia de la red es lenta. Quiere decir que es probable que se demore mucho para poder encontrar todas las rutas dentro de la red. Y normalmente pasa copias completas de las tablas de enrutamiento a todos los routers. De tal manera que eso es una de las razones por las que hay la convergencia lenta, pero cuando la red converge ya queda mejor, digamos que funcionando muy bien. La clasificación del estado de enlace. En este caso se valida el estado en el que se encuentra el enlace de la conexión. Se utiliza o es recomendable cuando las redes son de pronto muy grandes y puede haber muchas variaciones en su funcionamiento, ¿verdad? Se consigue una vista común de toda la topología de la red. Quiere decir que no es aquí que tú vas a conocer solamente las redes que están a tus extremos y las otras pues las vas armando, digamos que a medida que las vas necesitando, por ejemplo, sino que aquí simplemente tú conoces toda la topología de la red completa. O sea, tú sabes dónde están todas las rutas. Entonces, en este caso, tú podrás, como sabes, como conoces toda la topología, pues sabes todas las rutas completas hacia todos los destinos. Entonces, las actualizaciones normalmente se activan por eventos y eso genera una convergencia rápida, porque, bueno, digamos que una vez que converge, las actualizaciones son rápidas en este caso, y normalmente solamente se intercambian las actualizaciones. Por ejemplo, una ruta se cayó, entonces se envía información de que esa ruta se cayó, es todo lo que se envía. En cambio de vector distancia,
te enteraste que una ruta se cayó porque simplemente dejaron de compartirla por un lado y apareció de pronto compartida por otro lado. ¿Ya? En cambio acá no, acá te informan que la ruta se cayó. Aquí tenemos algunos protocolos de enrutamiento, ¿verdad? Existen protocolos de enrutamiento de vector externo o de gateway interno, perdón, y vectores de enrutamiento de gateway externo. ¿Cómo así gateway interno y gateway externo? Gateway interno son los que se usan en las redes LAN, en las redes corporativas. Los de gateway externo son los que se usan en las redes públicas, en las redes WAN, en Internet. ¿Oyeron? Entonces aquí tenemos EGP, IGRP, RIP, ISIS o SPF. Entonces han surgido diferentes protocolos de enrutamiento. En este caso tenemos por lo menos protocolos de vector distancia, tenemos RIP, tenemos IGRP, tenemos RIP, IGRP, RIP NG, y de estado de enlace tenemos OSPF y SIS, y de vector externo teníamos antes el External Gateway Protocol, el EGP, que actualmente es el Border Gateway Protocol, o protocolo de puerta de enlace de borde, que es el que se utiliza o es el que utilizan los proveedores de servicios de Internet. Internamente nosotros podemos utilizar cualquiera de estos. De esos el más utilizado actualmente es OSPF. Entonces tenemos RIP, que es IGRP también, que son protocolos que manejan clases, o sea, clases completas, son protocolos tipo classful. O sea que si tú tienes una red 10, el sistema va a pensar que la más cara es un slash 8. O sea, no hay forma de convencerlo de otra forma, de que es contrario, de que no es así, porque el protocolo ya está calculado, ya lo calcula así. Quiere decir que RIP ya no se usa. Ahora se debe usar el RIP versión 2. O sea que cuando estemos configurando RIP, tenemos que decirle explícitamente que queremos trabajar con la versión 2. Porque si no, se nos puede armar un problema con las tablas de enrutamiento. Entonces, RIP versión 2 ya no permite clases. Entonces, ya sí trabaja con la máscara que tenga la interfaz. Y los de IP versión 6, que son RIP NG e IGRP para versión 6, y es, digamos que los que están en la última fila. Entonces, los Exterior Gateway Protocol son los que intercambian rutas entre diferentes sistemas autónomos, porque son diferentes empresas y ahí es donde están los ISPs. Y actualmente, a partir de 1994, se trabaja con BGP, Border Gateway Protocol, que es el que manejan los proveedores de servicios de Internet para intercambiarse rutas entre ellos. En los protocolos de enrutamiento interno, también llamados IGP, Interior Gateway Protocol, es donde los intercambios de rutas se dan dentro de un mismo sistema autónomo, o sea, una misma empresa. Y tenemos RIP, que es uno de los más conocidos, Routing Information Protocol. Fue muy utilizado, pero digamos que ya ahora OSPF ha demostrado ser mucho mejor. En este caso, pues es un protocolo de vector distancia. O sea, se arman rutas. Es más, aquí la métrica que se utiliza es la métrica del número de saltos. O sea, la cantidad de routers por donde tenga que pasar una comunicación. Si para llegar desde esta red hasta la red de Google tengo una ruta que usa RIP y tengo una ruta por un lado que son 15 saltos, bueno, vamos a ponerle 7 saltos, 15 es el máximo, 7 saltos, y por el otro tengo 9 saltos, pues siempre tomaré la ruta de 7 saltos porque para él esa es la más corta, sin importar si esa red está más congestionada que la otra. O sea, si el camino, perdón, está más congestionado que el otro. Para RIP eso no es relevante. Él solamente mira por cuántos routers tengo que pasar. ¿Cierto? Y tiene un límite máximo de saltos que es de 15. Después de 15 saltos ya no puede llegar al destino. Como les había dicho, RIP versión 1 es classful, o sea, clases completas. RIP versión 2 es classless, o sea, sin clases. Puede utilizar subnetting y VLSM. Y RIP NG es para IP versión 6. El Interior Gateway Routing Protocol, o IGRP, que fue desarrollado por Cisco, también es un protocolo de vector distancia, pero también funciona como protocolo de estado de enlace. Es de tipo classful, la versión original,
quiere decir que maneja clases, por eso es que ya no se usa casi. Y la métrica es una métrica compuesta entre el ancho de banda, retardo, la confiabilidad y la carga del enlace. Aunque la fórmula básica, digamos que elimina los últimos valores y solamente trabaja con el ancho de banda. Pero esos valores pueden ser cambiados porque utilizan unas constantes. Esta, por ejemplo, es la fórmula como IGRP calcula la métrica del enlace. Un valor constante K1 por el ancho de banda, más K2 por el ancho de banda entre 256 menos la carga del sistema, que se mide en valores que van desde 0 a 255. Más K3, que es otro índice, por el retraso, ¿listo? Que se mide en milisegundos. Por K5, otra constante, entre la fiabilidad o la confiabilidad del enlace, que también se mide desde 0 hasta 255, más K4. ¿Listo? Entonces, esos valores, digamos que así, tienen por defecto los valores que aparecen al final de la presentación. K1 tiene el valor de 1, K2 tiene el valor de 0. Así que a la hora de calcular el ancho de banda entre 256 menos la carga, como K2 es 0, por lo general eso va a dar 0. Más K3 que va a ser igual a 1 por el retardo, entonces digamos que daría el retardo ahí por K5, pero K5 va a ser 0, ¿verdad? Entre la fiabilidad más 0 va a dar 0. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que todo después del ancho de banda, por defecto está puesto a 0. Así que lo que normalmente se va a tomar es el ancho de banda. Eso sí, tú puedes modificar durante la configuración del protocolo los valores de K1, K2, K3, K4 y K5. ¿Sí? Tú puedes modificar esos valores. Pero por defecto, entonces, la métrica sería K1 por el ancho de banda. Y como K1 es 1, sería el ancho de banda. EIGRP fue una mejora, ¿sí? Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, ¿sí? Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado. Ya sabemos que mezcla vector distancia y estado de enlace, y este sistema mejora la convergencia. ¿Listo? Y opera con mayor eficiencia que IGRP. Trabaja con métricas de 32 bits y creo que el otro trabaja con 16 bits en los valores de métrica, lo que permite unas métricas mucho más altas. Y básicamente la métrica es la misma que se usa en IGRP, pero se multiplica por 256. ¿Listo? La parte inicial para determinar la carga, la métrica del sistema. Entonces, si se manejan los valores por defecto, la métrica sería 256 por el ancho de banda. Ahora, si tú tienes en tu sistema medidas para medir la confiabilidad de la red, por ejemplo, enlaces en fibra contra enlaces en cobre, Wi-Fi, por ejemplo, un mecanismo de calidad de servicio y todo lo demás, puedes medirlo, pues puedes cambiar estos valores de las constantes. El protocolo OSPF o Open Short Text Fast First sería como decir la ruta más corta primero, ¿verdad? Es un protocolo de estado de enlace. Se basa en un algoritmo de grafos llamado el algoritmo de Dijkstra's, que calcula la ruta más corta para llegar de un punto A a un punto B dentro de un nodo, grafo, basado en los pesos de las aristas del grafo, o sea, los enlaces de los nodos. Es el que más se usa en redes grandes. ¿Por qué? Porque permite dividir la red en zonas, de tal manera que las rutas de una zona no se estén pasando a las otras zonas para no congestionar la red con demasiado tráfico de enrutamiento. Y existirá una zona cero, que es la zona central de la red, que es la que va a recibir. Esa es la zona que va a conocer a todas las zonas, digámoslo así. Y obviamente, como es el centro de la red, ella es la que va a encargarse de saber cómo llegar a todos lados.
¿Listo? Hacia dónde tiene que enrutar los paquetes. Es classless, o sea que no maneja clases. Quiere decir que las máscaras no están amarradas a las IPs. Y la versión 3 trabaja con IP versión 6. ¿Listo? Entonces este protocolo es uno de los más utilizados en redes cuando ya las redes son bastante grandes. ISIS, que es Intermediate System a Intermediate System, este otro protocolo de estado de enlace fue desarrollado por DEC, Digital Equipment Corporation, en los años 80, y permite trabajar con identificación del tipo de servicio para hacer lo que se conoce como ingeniería del tráfico. Y en este caso, activa las políticas de enrutamiento basados en la identificación de los tipos de tráfico. Y también utiliza el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la mejor ruta. Un concepto que debemos tener claro también acá, aparte de la métrica, porque es probable que dos rutas tengan la misma métrica. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Pues sencillo. Si hay diferentes protocolos de enrutamiento, hay que saber determinar cuál va a ser mejor que cuál. ¿Listo? Entonces, la distancia administrativa es una medida que se utiliza para seleccionar de diferentes rutas que llegan al mismo destino utilizando diferentes protocolos de enrutamiento. O sea, por una ruta vas por RIP, por la otra vas por IGRP, por la otra vas por OSPF, por ejemplo. Entonces, ¿qué se define aquí? ¿Cuál protocolo es más confiable que el otro? Entonces, entre más bajo sea el valor de la distancia administrativa, hay una mayor fiabilidad, hay una mayor confiabilidad en ese protocolo. Lo que se conoce como las redes directamente conectadas, que es que mi computadora tiene la dirección IP 192.168.1.110 y está conectada a esa red directamente. El router, a donde llega el otro extremo del cable, está conectado o tiene la dirección IP 192.168.1.1. Entonces, esa red, la 192.168.1.0/24, está directamente conectada al router. En este caso, su distancia administrativa será de 0. O sea, no habrá una ruta con mayor confiabilidad que esa. ¿Eso qué quiere decir? Que si me voy a comunicar con una red de mi propia, de otro equipo de mi propia red, pues no deberé preocuparme por enrutamientos ni por nada, que esa es la red más confiable, digámoslo así. Para el enrutamiento estático, la distancia administrativa es 1. ¿Por qué? Porque un ser humano siempre será más confiable que un protocolo de enrutamiento. Porque el ser humano puede analizarlas por las situaciones y buscar la mejor forma de configurar la ruta para alcanzar el destino. Entonces, tenemos esta tabla de diferentes valores de distancias administrativas. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos los que están directamente conectados, como ya les había dicho, tienen una distancia administrativa de 0. Las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1. IGRP sumarizada. En la próxima clase vemos ese concepto. Ahora se los explico más o menos, pero en la próxima clase vemos el ejercicio de ese concepto, porque necesito que tengan packet tracer definido, perdón, instalado. Tiene una distancia administrativa de 5, miren, BGP tiene 20, IGRP tiene 90, IGRP tiene 100, OSPF tiene 110, RIP, mire, RIP tiene 120, o sea que OSPF es más confiable que RIP. ¿Ya ven? EGP, que es bastante antiguo, ya no se usa, tiene 140. Ese ODR, pues la verdad nunca lo conocí, 160. Cuando no conozco el protocolo, la distancia administrativa es de 255. O sea que esa es la que por lo general esa nunca se va a usar. ¿Ya? Entonces, tengo una ruta donde tengo RIP por un lado y USPF por otro lado. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Siempre va a escoger por defecto USPF. ¿Por qué? Porque tiene la distancia administrativa más corta. El protocolo es más confiable. ¿Saben? Entonces, digamos que ese concepto, junto con la métrica, lo hace importante. Ahora, si tenemos OSPF por un lado y USPF por otro lado, bueno, listo. Entonces, ahora manda la métrica. ¿Ya ven?
para poder determinar por dónde coger, si por la izquierda o por la derecha. Entonces, digamos que este es el concepto de distancia administrativa. Ahora, esa parte de sumarizada. Bueno, si se acuerdan de VLCM o de máscaras de subred, perdón, yo tomaba una red grande y la dividía en varias redes pequeñas. La sumarización es lo contrario. Tengo un grupo de redes pequeñas, busco una IP y una máscara que me englobe a todas esas redes o a la mayor cantidad de redes posibles. Entonces, en vez de armar máscaras más pequeñas, busco una máscara más grande que me cubra todas. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, tengo una sola ruta para salir a internet. ¿Listo? Y tengo diferentes subredes muy parecidas en mi empresa. La 192.168.1.0, la 192.168.2.0, la 192.168.3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. ¿Listo? Y todas con máscara de 24. Entonces, me toca hacer que en el router, para configurar las reglas, poner una regla por cada red. ¿Listo? Digamos que son 25 redes. Bueno, son 25 reglas. ¿Listo? Vamos de la IP 0 a la IP 24. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Hey, esas 24 redes van todas por la misma ruta. ¿Sí? Vamos a buscar una IP con una máscara más grande que me cubra todas esas redes. O sea, que con el cálculo matemático me cubra todas esas redes. Entonces, en vez de poner un enlace 24, pongo, por ejemplo, un enlace 22. O sea, me devuelvo buscando cubrir todas esas redes. ¿Ya? Entonces, a ese concepto de buscar, en vez de las redes más pequeñas, buscar la red más grande que cubra todas esas redes pequeñas para que ya no vaya a escribir 24 rutas, 25 rutas una después de la otra, sino coloco una sola regla. Y esa sola regla me cubre las 25 redes. Eso es sumarización. Obviamente, ¿qué pasa en este caso en el router? Consume menos memoria. ¿Listo? Tiene que subir una sola regla a su memoria y no 25. ¿Ya ven? Entonces, sumarizar es una muy buena opción, pero ojo, si son ese montón de rutas que van por un mismo camino. Si tengo múltiples caminos para diferentes rutas y las rutas están muy salteadas, pues ahí no puedo hacer sumarización. Porque no voy a encontrar la forma de poder organizar esa máscara. ¿Ya? Entonces, esa sumarización precisamente pues es básicamente eso. Tomar redes pequeñas y armar con todos ellos una sola red grande. ¿Pero por qué? Porque todas cumplen con el mismo parámetro de enrutamiento hacia el mismo sentido. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ese es el valor de distancia administrativa. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Nos veríamos ya en la próxima clase para realizar las actividades prácticas de los temas.